Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar, que titula el género narrativo. Hemos hablado ya en anteriores videos sobre lo que son los géneros literarios. También vimos que existen varios tipos de subgéneros en cada uno de estos. Y hoy nos toca hablar de uno específicamente, que es el género narrativo. Y como recordarás, nosotros pusimos como concepto principal que narrar significa contar o relatar. Bajo esto, ahora sí, vamos a comenzar y vamos a empezar hablando de qué es el género narrativo. El género narrativo, también como conocido como narrativa, es uno de los géneros más importantes de la literatura, ya que si vamos a hablar de las formas básicas de la escritura, estamos hablando exclusivamente del género narrativo, ya que debido a este género vamos a tener la producción de diferentes textos literarios que van a ir desde contar, narrar, quizás darnos una enseñanza o alguna reflexión. La narrativa es una de las formas más antiguas de arte, ya que nace desde el momento en que el hombre comienza a comunicarse como sociedad. Sus orígenes son dudosos, ya que se remonta a los tiempos previos a la escritura, cuando los relatos se memorizaban, se recitaban y se transmitían oralmente de una generación a otra. Hoy en día el género narrativo se constituye, junto a la poesía, la dramaturgia y el ensayo, en uno de los géneros literarios más importantes y fundamentales dentro de la historia de la literatura, ya que dentro de esta vamos a agrupar diferentes subgéneros más específicos que son utilizados de manera cotidiana. ¿Qué características tienen los textos en el género narrativo? Uno, van a contar una historia de manera determinada, empleando para ello la voz de un narrador. Muchas veces el narrador es el mismo protagonista y en otras ocasiones el narrador va a estar fuera de la trama del texto, pero va a estar ahí para contarnos lo que está sucediendo. Las historias pueden ser reales, ficticias, en este mundo, en otro mundo, en un mundo de sueños. La amplitud del abanico de lugares en el género narrativo es infinito porque uno puede elegir dónde, cómo y qué quiere relatar. También emplea diferentes recursos retóricos y estilísticos, ya que la literatura y el género narrativo buscan embellecer y hacer más interesante el relato. Va a usar metáforas, comparaciones, diálogos, descripciones muy detalladas para poder hacernos entender y también poder adentrarnos en la historia del relato que se nos está contando. Y por último, tienen un número variable de personajes, donde vamos a tener desde 1, 2, 3, hasta varios tipos de personajes que van a realizar acciones que van a ocurrir en un lugar, en un tiempo y en un contexto determinado. El género narrativo por lo general decide en qué momento y en qué situación van a ingresar y van a salir o va a terminar la participación de un personaje. Por lo tanto, los personajes pueden ser variables. Tiene tres partes fundamentales como género principal. Número 1, vamos a hablar que es el inicio, es decir, cuando vamos a presentar la situación, vamos a presentar a los personajes. Para esta etapa es muy importante la voz de un narrador, ya que las historias que va a relatarse pueden ser reales o pueden ser ficticias. El inicio del género narrativo siempre es la parte más importante porque es la encargada de atrapar al lector. Luego vamos a tener al desarrollo. El desarrollo es la parte donde van a surgir las complicaciones, vamos a tener el conflicto, vamos a tener los obstáculos que los personajes deben superar para alcanzar su meta o quizás para llegar a su final. En el desarrollo nosotros vamos a tener diferentes recursos retóricos, estilísticos. ¿Para qué? Para lograr darle mayor interés al texto. Es importante que el relato que se está usando sea interesante, tenga diálogos, tenga descripciones, tenga situaciones donde nuestro personaje principal pues sufra diferentes peripecias y pueda vencer las mismas para lograr su cometido. Y por último tenemos el desenlace. Se le llama desenlace porque va a dar cierre y sentido a la trama. Muchas veces el desenlace puede ser a favor del protagonista mismo o en contra del protagonista. El género narrativo es bastante amplio en cuanto al final de cada uno de sus subgéneros. No se limita a que siempre sea bueno o a que siempre sea malo, sino que el mismo lector, el mismo autor decide muchas veces este tipo de final. ¿Qué subgéneros vamos a encontrar dentro del género narrativo? Uno, y el más importante y el más amplio también, el cuento.
El cuento consiste en una narración breve que se va a centrar en la acción desempeñada por personajes. Estos personajes por lo general son pocos y está escrita para ser leída de corrido. Los cuentos son cortos, no deben ser demasiado largos. También es importante recordar que mediante el cuento nosotros podemos hablar de cuentos extensos desde 5, 10, 15, 20 páginas, como cuentos brevísimos y cortos como el microcuento. Cuando nosotros hablamos del cuento, estamos ofreciendo al lector un universo funcional, finito, ya que el cuento se encierra en un lugar, el cuento tiene personajes, no debe sobrepasar los 4 o 5 personajes, porque el cuento es eso, es dar un mensaje corto, rápido, en el menor tiempo posible. Luego tenemos al siguiente subgénero, que es un poco más largo, que se llama la novela. La novela consiste en una narración normalmente más extensa, se centra en la vida, la psicología del personaje y muchas veces se encarga de estudiar, de reconocer, de recordar el pasado de estos personajes. Tiene muchos más detalles abundantes, usa descripciones más profundas y está obviamente destinada para ser leída por capítulos, por partes. Por lo general la novela va a abarcar una mayor cantidad de páginas que el cuento y va a desarrollar la trama de manera más pausada, de manera más compleja para el lector, cosa de que el protagonista pues sea capaz de cambiar, de modificar la trama que se le está dando. Y por último vamos a tener a la crónica. Estas crónicas son narraciones de extensiones indeterminadas, o sea, no tenemos un final específico ni una cantidad específica, pero donde vamos a tener organizados los tiempos de manera cronológica. Los acontecimientos, los eventos van a ser abordados subjetivamente de manera cronológica. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué fue después? ¿Qué fue después? ¿Y cómo terminó? Se trata normalmente de un género de no ficción. La crónica siempre ha estado muy ligada a lo que es la realidad, la historia también, pero eso no quita que también tenga algo de subjetividad y algo de fantasía. Las crónicas desde la antigüedad se utilizaban para contar lo que se había escuchado, lo que se estaba queriendo recuperar de la historia. Por lo tanto, las crónicas tienen una base real, pero eso no significa que no tengan también algo de fantasía dentro de su trama. ¿Qué elementos tiene una narración? Número 1, un narrador. Se le llama narrador porque es el elemento fundamental de toda obra narrativa, a tal punto que muchas obras no pueden existir si no tienen un narrador. Es decir, si no tenemos una voz para contar la historia, muchas veces la historia no va a contar los hechos desde un punto de vista, sino que va a ahondar en todo tipo de temas sin llegar a un fin concreto. El narrador es el encargado de ser una voz ficticia, que puede o no ser el mismo personaje protagonista, pero que debe guiar al lector en la trama que está leyendo. No debe confundirlo, además que este personaje que está narrando, este narrador, pues nos va a ayudar a nosotros a entender también cuál es la trama, cuál es la perspectiva del personaje en la historia narrada. No debemos confundir al narrador con el autor. Muchas veces pensamos que el autor es el mismo narrador y no necesariamente lo es, ¿no? El autor es el que escribe y el narrador es el que está en la obra, puede ser omnipresente o presente, pero nos está contando desde su punto de vista de esa persona, de ese ser, y no así del autor. Luego tenemos a los personajes. Estos personajes son los actores que intervienen en la historia, ya sea siendo protagonistas de la misma historia o no. Los personajes son fundamentales para un relato de cualquier tipo, ya que son ellos quienes van a realizar las acciones, van a ser quienes padecen los sufrimientos, y en un relato pues siempre vamos a tener diferentes personajes. Puede haber desde mínimos como 2 o 3 hasta muchos personajes que nos van a ayudar a entender la trama de esa narración. Los escenarios también son muy importantes, ya que son los lugares, sean reales o inventados, donde se van a realizar los acontecimientos de la acción relatada. Estos escenarios a veces han sido decorados, tienen bastante historia, tienen un telón de fondo, o sea, un pasado que envuelve a esos personajes. Intervienen en ella a medida que los personajes interactúan con los objetos, los espacios, los personajes. Los escenarios pueden ser variables, pueden ser estáticos, puede ser un escenario ficticio, un escenario de ensueños o simplemente un escenario propio de la realidad. El argumento es un conjunto de acciones y acontecimientos que van a ayudar a explicar acontecimientos que componen la historia.
Los personajes, por lo general, van a suceder, las acciones también, van a suceder en un escenario determinado. Y ese escenario determinado va a contar con un argumento. Los argumentos también son conocidos como la trama o la acción, que es desde donde donde inician los personajes hasta donde terminan estos mismos. Un argumento siempre puede estar a favor del protagonista o en contra del protagonista. El argumento lo decide el autor. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo trata sobre la cantidad de eventos que se van a realizar o involucrar dentro de la trama de la historia. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser años, pueden ser siglos en la vida de un personaje. Eso no implica que haya un término. En el género narrativo, el tiempo es susceptible a los cambios que decida hacer el autor. Por lo tanto, podemos tener desde un tiempo único, también podemos tener saltos de tiempo, podemos ir del presente al pasado, a la prehistoria, al futuro, donde el autor y el protagonista o el narrador desee llevarnos durante la trama. Dentro de esto también vamos a conocer a los narradores. Existen narradores muy puntuales desde un punto de vista gramatical. Desde el punto de vista gramatical vamos a tener a 3 narradores. El narrador en primera persona, o sea, yo, que va a relatar la historia desde su propia experiencia, haciendo más o menos referencia a sí mismo, o sea, el protagonista contando sobre él mismo en la trama de la historia. Cuando hablamos de narrador en primera persona, estamos hablando a que se plasman sus pensamientos, su pasado. Es muy común que sea un personaje muy importante de la trama. Puede usar pronombres en primera persona como yo, nosotros, para que tú ubiques el tipo de persona que está contando la historia. El narrador en segunda persona o tú es un narrador que cuenta la historia a un destinatario, que puede o no ser personaje de la trama. Es un narrador poco frecuente debido a que presenta muchas dificultades para contar, ya que un narrador en segunda persona puede estar presente en la trama de la obra, puede ser parte, pero no es ni protagonista ni un narrador simplemente que está fuera. Es alguien que está ahí pero de manera impersonal. De ahí la dificultad para poder escribir sobre un narrador en segunda persona. En primera persona eres la persona misma quien lo vive. En segunda persona está ahí, no lo vive, tampoco lo ve, tampoco lo siente, pero está tratando de contar. Por eso es tan complejo. Y el narrador en tercera persona, que puede ser él o ella, es el narrador que relata la historia donde no se encuentra necesariamente involucrado, o sea, no interviene de ninguna manera. Por lo tanto, cuenta lo que le ha sucedido a otra persona ajena a él. Puede usar pronombres como él, ella, ellos o ellas. Hay 2 tipos de narradores en tercera persona, los narradores omniscientes y los narradores presentes. Un narrador presente en tercera persona significa que está ahí y que convive con el protagonista. En cambio, un narrador omnisciente significa que no existe para la trama. Es simplemente como alguien que está contándote que otro ser está viviendo, pero que no existe. Omnisciente significa que nadie lo ve, nadie lo siente, nadie lo percibe. ¿Qué tipos de personajes yo voy a encontrar dentro de una narración? Primero, los protagonistas, que son a quienes les ocurren los eventos de la trama, se identifican emocionalmente con el lector del relato, tratan de hacer parte a los lectores de la trama que se está guiando, y es el personaje más importante de la narración, es el que va a sufrir, padecer o simplemente vivir todos los hechos. Los personajes antagonistas se llaman así porque van a ir en contra del protagonista, son oponentes de este. Por lo general van en contra del cumplimiento de sus deseos, juegan un rol de rivales, de enemigos, no quieren que el protagonista llegue a su meta. Por lo tanto, los antagonistas son más como aquellos que desean el mal del protagonista. Y por último vamos a tener a los personajes secundarios. Estos personajes secundarios son aquellos que acompañan a los protagonistas, pueden ser los amigos, la familia, los vecinos, juegan un rol muy específico y limitado dentro de la trama, no se inmiscuyen dentro de los problemas del protagonista, sino que simplemente están ahí, viven en ese lugar y aparecen alguna que otra vez en alguna escena. Bien, hasta acá hoy vamos a hablar sobre lo que es el género narrativo, nos falta mucho más por decir, así que en un siguiente video te espero para continuar con esta explicación. Gracias por tu atención.